Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre la situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Y para eso tengo el gusto de darle la bienvenida a Diego Rodríguez Pinzón, quien es abogado con maestría en Derecho LLM, en doctorado en Derecho, por la Universidad Washington College of Law y por la American University. Además, es codirector de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario y de la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Humanitario en esa misma institución académica. Fue miembro del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, de 2018 a 2021. Ejerció como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA entre 2007 y 2011 y fue abogado de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, entre otras destacadas participaciones en el área. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Roberto. También tengo el gusto de presentar a Tania Renaum, quien es desde el 1 de junio de 2021 secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y inició su carrera académica en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas del Salvador, donde se licenció en Ciencias Jurídicas para realizar después 2 maestrías en España, el Máster Internacional de Derecho Penal y Problemas Sociales Comparados por la Universidad de Barcelona y Máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra. En 2014 se doctoró en Derecho por la misma universidad en Barcelona. En cuanto a su carrera profesional, la doctora Renaum tiene una amplia trayectoria de más de 23 años de experiencia trabajando por los derechos humanos con la sociedad civil, el gobierno y las organizaciones internacionales, lo que ha contribuido a su conocimiento en el área. Bienvenida, Tania. Gracias, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también tengo el gusto de presentar a Ana Campos González, quien es abogada idónea en la República de Panamá, es egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en la cual participó como vicepresidenta de la Asociación Académica de Derecho Internacional, participando activamente en concursos de derechos humanos en escala internacional. También ejerció como asesora legal del Estado durante el periodo gubernamental anterior, en la cual se vinculó directamente con políticas sociales y derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Además, es una experta en Derecho Constitucional en Panamá. Bienvenida, Ana. Gracias, Roberto. Bienvenidos a todos. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y Diego, me gustaría abrir la conversación contigo y nos contaras, digamos, una breve introducción. ¿Cuál es el panorama y la situación que tenemos sobre la protección y la garantía de derechos humanos en América Latina? A ver, Roberto, muchas gracias nuevamente por la invitación. Y mira, es una pregunta supremamente amplia y creo que una forma de abordarlo es con el clásico ejemplo de tener el vaso lleno o el vaso medio lleno o medio vacío. Si uno mira la situación del hemisferio, realmente en algunas de las regiones, en algunos de los países, la situación es crítica, con muchísimas dificultades, tanto a nivel institucional como de vigencia de los derechos humanos. Pero de otra parte, creo que siempre vale la pena recordar desde la perspectiva del vaso medio lleno, el que se han logrado muchas cosas en los últimos años y décadas de desarrollo de los derechos humanos en nuestra región. Si uno echa décadas atrás, se acordará algunos de nosotros o de muchos colegas sobre lo que existía en materia de derechos humanos, ámbitos supremamente polarizados, dictaduras en diferentes regiones del hemisferio, violaciones masivas y sistemáticas de derechos básicos, vida, integridad personal, en fin, una situación que era bastante dramática y hemos visto mal que bien con mucha lentitud, si se quiere, un movimiento en alguna de las regiones y muchos de los países hacia al menos democracias incipientes, en las cuales hemos visto el surgimiento de la narrativa de los derechos como una de las columnas vertebrales de los regímenes constitucionales que fueron emergiendo en los procesos de transición, tanto de las dictaduras como de las guerras internas que asolaron a varios de nuestros estados. Luego, en ese contexto, uno puede rápidamente hablar de cosas puntuales, la narrativa de la no discriminación. Hasta hace unas pocas décadas no era ni siquiera una pregunta, se discriminaba en forma crasa, rampante a las personas de descendencia indígena, a las personas afrodescendientes, se discriminaba a la mujer, en fin,
tenemos un ejemplos dramáticos de lo que sucedía en muchos de nuestros países. En eso hemos ido avanzando, ya no se tolera, de hecho, inclusive algunas de las plataformas sociales, el hacer inclusive menciones que suenen a discriminación. Eso no era el día a día hace unas décadas. Y podemos hablar de lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, la división de poderes, la importancia del aparato judicial en la garantía de los derechos en el ámbito nacional, aparato judicial independiente, imparcial. En fin, puedo dar una serie de ejemplos de cómo se ha ido refinando la narrativa pública, si se quiere, en materia de derechos humanos, cosas que antes realmente no existían, ahora se están discutiendo, seguro tendremos la oportunidad de hablar en estos temas. Luego, no es perfecto ni mucho menos el panorama, hemos avanzado bastante, pero los retos son enormes frente a las amenazas que se ciernen sobre las democracias de nuestro hemisferio, frente a lo que hemos podido ver en los últimos años en relación a la polarización, al surgimiento digamos, de caudillos o de movimientos autoritarios, movimientos populistas que están movilizando grandes sectores de la población contra algunas de las victorias, si se quiere, o de los logros que se habían tenido en materia de democracia y derechos humanos, contra el aparato judicial, contra algunos sectores de la población y demás. Si te parece bien, dejamos este tema de los retos muy importante que amerita una pregunta por sí misma, Diego, para la siguiente ronda. Por lo pronto, Tania, me gustaría, digamos, vinculando con esto que nos dijo Diego, es el papel del sistema interamericano, de los organismos internacionales, para pasar de esa situación que ya nos describió muy bien Diego, sobre todo en las épocas de la dictadura en América Latina, en varios países, y en los que no tuvimos una dictadura formal, pues algo muy similar en el caso de México durante muchos años. Pero, ¿cuál es el papel, digamos? Ayúdanos a comprender de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hola, Roberto, buenas tardes. Y también quiero saludar a Diego y a Ana Angeli. Qué gusto compartir este panel con ustedes y poder también estar en una conversación con el público mexicano, con las personas en México que están interesadas en estos temas y en las complejidades jurídicas y sociológicas de los derechos humanos. La Comisión Interamericana ha jugado un rol fundamental en la historia de nuestros países. Imaginémonos, como decía Diego, hace 40 años, hace 30 años en algunos contextos, con verdaderas dictaduras, guerras civiles en Centroamérica, y la Comisión Interamericana tuvo la capacidad entonces de nombrar los problemas. Fíjense ustedes algo tan fácil como decir que un país está en una dictadura, que en un país se desaparecen personas, que en un país se tortura a personas. Tener la capacidad de nombrar hace capacidad de tener memoria e historia. Y la Comisión Interamericana ha hecho y tiene esa capacidad de nombrar. Pero además tiene la capacidad de nombrar y analizar en sus 62 años de vida qué ha pasado con los países, qué está pasando en los contextos. Podemos tener los primeros informes de las visitas que se hicieron en Argentina, pero luego podemos tener el primer informe de fondo que se hizo respecto a la dictadura en Honduras, pero luego podemos tener la medida cautelar que dio formulación al GIEI en el caso Ayotzinapa. Entonces, la Comisión Interamericana tiene la enorme facultad de convertirse no solamente en el descriptor de una fotografía momentánea, sino en una fotografía longitudinal. Y se convierte así en una verdadera conciencia interamericana, porque podemos, junto con la historia, narrar los horrores que en ocasiones ocurren en los contextos de Latinoamérica y el Caribe. Tú hablabas del Caribe y hoy el Caribe es una estrategia, es un país, son países con los que trabajamos de manera muy importante en el sistema interamericano, pensando que el Caribe serán los primeros países afectados por el cambio climático. Son países afectados e invisibles por el tráfico de armas de los Estados Unidos hacia sus territorios. Son países invisibles por la recepción de flujos migratorios. Y hoy poner al Caribe en la conversación
no solamente es indispensable, sino también nos permite tener esta visión mucho más regional, esta visión mucho más completa, porque además son países que han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, interesante, pero todos han ratificado la Convención de Belén do Pará y estamos en el trabajo para la ratificación de otras convenciones importantes. Así es que cuando la pregunta que se formula es cómo ha contribuido la Comisión Interamericana, el sistema interamericano, creo que ha contribuido en poder nombrar, darle nombre y nombramiento jurídico a violaciones a los derechos humanos, preserva la conciencia interamericana, unifica partes de las vivencias, de las historias individuales y además tiene esta forma comprensiva de mirar la región, mirando también Claro. al Caribe y sus problemas. Sin duda, y sobre esto podemos ahondar en la siguiente ronda de preguntas. Por lo pronto, Ana, me gustaría también preguntarte, eh, bueno, Diego en su intervención mencionaba el aparato judicial y creo que eso también es un tema donde hay que, digamos, poner mucha atención en todos los países que conforman América Latina y el Caribe. En el caso de Panamá, ¿cómo el aparato judicial en general y tal vez su Corte Suprema ha contribuido a la protección de los derechos humanos desde tu punto de vista? Buenos días, Roberto. Buenos días, Diego y Tania. De verdad que muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir con ustedes. Hoy en un día muy especial para mi país, cumplimos 119 años de separación de Panamá de Colombia y creo que en 119 años, pues judicialmente hemos avanzado muchísimo. Debo decir, pues, que en base a lo que mencionas o a tu pregunta, el Estado panameño, pues a través del Poder Judicial necesariamente ha tenido que ir adecuando su legislación interna en virtud, de alguna manera, de los fallos que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Realmente, Panamá, en la región, pues, es de los países que digamos que menos condenas tiene, pero sí las tiene, y son 5 condenas, y ahí podemos ver cómo va avanzando el derecho. Y como mencionaba Diego, a mí me resulta de suma importancia y muy interesante el tema de cómo vamos evolucionando como sociedad y cómo el derecho y los derechos humanos van evolucionando de la misma manera. Podemos hablar que en los 80 estábamos hablando de dictaduras, desapariciones forzadas, que en la región creo que pocos países se liberaron de este tema, ¿no? Pero generalmente pues casi todos tuvimos este flagelo de las dictaduras como tal y las violaciones de derechos humanos que se produjeron en ese momento, ¿no? En virtud de eso, pues puedo decir pues que en el caso de Panamá nosotros iniciamos, el primer proceso que tuvimos fue por un tema pues de reconocimiento de la libertad de asociación, justamente en un proceso que se da frente a la intervención militar de Estados Unidos en Panamá, y en este punto pues se violaron algunos derechos en virtud de la libertad de asociación que tenían algunos trabajadores, y posterior a esto pues este derecho sí se va a reconocer básicamente en 2006 a través de una primera sentencia, y obliga de alguna manera a que se le reconozcan las prestaciones que habían sido pues no reconocidas en el 1990 a estas personas que se ven afectadas. Posteriormente, la propia jurisprudencia de la Corte nos va guiando no solamente el tema de libertad de asociación, sino que también tocamos un tema que es la desaparición forzada, pues un caso que también se da que se falla con posterioridad de una persona pues que también se sufre este tema en el periodo de las dictaduras como tal, y posterior a esto vamos avanzando y vamos viendo pues cómo la jurisprudencia nos va hablando sobre las responsabilidades que tiene el Estado panameño en cuanto al respeto a la libertad de expresión que tienen los ciudadanos en nuestro tercer caso, posteriormente, y uno de los casos más simbólicos que fue el caso Vélez Lor versus Panamá, que obliga al Estado panameño a modificar la legislación migratoria que manteníamos. Y esto es muy interesante, Roberto, y me detengo aquí, porque no solamente hablamos del Poder Judicial, sino también hablamos de los organismos administrativos como tal. En 2006, luego que salga la jurisprudencia del caso Almonacid Arellano versus Chile, pudimos ver cómo pues, la Corte Interamericana nos dice a todos los estados que reconocemos su competencia, tienen que asimilar todos los instrumentos de derechos humanos en su estructura interna. Y cuando nos referimos a la estructura interna, no solamente hablamos del Poder Judicial, sino también que hablamos de las instituciones administrativas que requieren establecer este cuerpo jurídico interamericano en su estructura administrativa para responderle al ciudadano que en su momento tiene un requerimiento. Y es así como
pudimos ver que pues a partir de la jurisprudencia de 2004, el Estado panameño tiene que hacer un cambio radical en todo lo concerniente a la ley migratoria, porque anterior a este fallo, realmente pues se sancionaba penalmente a las personas que ingresaran por segunda ocasión al Estado panameño y se violaba el debido proceso. Entonces, ahí podemos ver cómo pues la Corte de Justicia, la Corte Suprema de Panamá, ha tenido que ir haciendo cambios en lo que es la estructura de sus fallos y motivando incluso, porque también se nos ha obligado a motivar en los 5 fallos de la Corte, pues las sentencias que se emiten en virtud de los requerimientos sociales. Sobre eso podremos ahondar también en la siguiente ronda. Por lo pronto, gracias Ana. Por lo pronto, Diego, quería, antes de que se nos venga el tiempo encima, porque ya nos tenemos que ir a una primera pausa, mencionaste en tu primera intervención este contexto actual de la región en América Latina, que te preocupa, la polarización, digamos, visos autoritarios. ¿Cuál es el problema de la polarización, particularmente para efectos de la protección de derechos humanos? Y si quieres ahondar más un poco en esto que nos decías. Claro, mira, yo creo que todo esto se está dando, por supuesto, en un contexto de altos niveles de pobreza y de exclusión social, además potenciados por la pandemia, la recesión que mal que bien surge alrededor de lo que sucedió en los últimos 2, 3 años, realmente ha llevado a una radicalización de muchos de estos fenómenos de pobreza, sobre todo en los grupos más vulnerables. Y esto ha generado un campo, creo yo, bastante fértil para el surgimiento precisamente de narrativas contestatarias, si se quiere, extremas, de grupos de narrativa extremista, donde tenemos movimientos tanto populistas de izquierda o de derecha que empiezan a atacar la institucionalidad misma de las democracias de nuestro hemisferio. Como mencionaba antes, muchos de estos ataques van dirigidos, entre otras cosas, a los poderes judiciales que se han hecho cargo, por ejemplo, de emitir sentencias que realzan la protección para grupos vulnerables, personas marginadas, LGBTI, grupos indígenas que confrontan mal que bien algunos intereses hegemónicos y comerciales importantes en materia de inversión extranjera, extracción intensiva en capital en diferentes países. Y nuevamente en esos contextos ha habido ataques, como digo, tanto de la extrema, los sectores de extrema izquierda, si se quiere, y extrema derecha, a, entre otras cosas, los poderes judiciales. Obviamente, en el proceso político de los congresos empieza a reflejarse estos niveles de polarización. Los partidos más moderados, por ejemplo, en el ámbito político, pierden espacio frente a las extremas. Los mismos partidos moderados se polarizan y las extremas se toman los partidos. Nuevamente, este no es solo un fenómeno de países en Latinoamérica, lo estamos viendo en este momento en Europa y en Estados Unidos. Un fenómeno muy similar y que mal que bien termina redundando en la negación de los derechos básicos de la persona humana de diferentes perspectivas, ya sea ataques a los medios de comunicación y periodistas, ataques al Poder Judicial, ataques a las organizaciones sociales, por ejemplo, que están avanzando la agenda de protección de sectores mal vulnerados y demás. Yo creo que el lugar común, tanto haya una polarización de izquierda o derecha, se da en este aspecto, un ataque al reconocimiento de los derechos, mal que viene el menoscabo de las democracias, el menoscabo del balance de poderes y en muchas circunstancias simplemente la toma de los poderes políticos del Estado, sobre todo del Congreso, y la negación, por supuesto, de los otros poderes, pero en particular del aparato judicial. Ya vemos la toma, por ejemplo, del aparato ejecutivo, la presidencia y su Congreso, que empiezan a tomar medidas draconianas contra el aparato judicial. Hay ejemplos tanto en Centroamérica y otros lugares de la región. Luego, creo que surge de los niveles de pobreza y exclusión potenciados por lo que sucedió y que mal que bien se expresa de esta manera. Y nuevamente, si hablamos de derechos humanos, es tal vez una de las víctimas más obvias de lo que está sucediendo. Sin duda, y sobre esto volveremos después de la primera pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando con 2 expertas y un experto sobre la situación de los derechos humanos en América Latina y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con 2 expertas y un experto sobre la situación de los derechos humanos en América Latina.
Tania, algo que nos ha afectado a todas y todos, ya estamos de salida, pero fue la pandemia y además en términos de derechos humanos pues ha tenido graves consecuencias, incluso en algunas ocasiones consecuencias que tal vez no hemos podido vislumbrar en su totalidad. ¿Cuál sería tu perspectiva sobre este tema? Bueno, creo que lo primero es que decir que estamos saliendo de la pandemia porque ya no usamos tapabocas, pero estamos absolutamente metidos en las consecuencias de la pandemia. Hay que recordar que la pandemia mostró al desnudo la debilidad de muchos sistemas de salud de la región. La debilidad en las inversiones. Hay que recordar que hay países que invierten menos del 2% del Producto Interno Bruto, países de la región que invierten muy poco en los servicios públicos de salud. Pero más allá de aquella constatación, esa fotografía dantesca que nos daba la pandemia en muchas ocasiones, lo que hoy estamos viviendo son los efectos de la pandemia. Los estados tuvieron que invertir mucho dinero, millones de dólares, en sacar adelante los sistemas sanitarios, en comprar vacunas, en hacer procesos de vacunación y conservación de las vacunas. Y hoy el mundo se enfrenta a la pospandemia con estados mucho más pobres que antes y con un contexto de una población mucho más pobre que antes. A ello se suman los efectos inflacionarios. Hay que recordar que hay países como Argentina que están enfrentando ya una inflación de casi 3 dígitos, mientras que otros, a pesar de no llegar a los 2 dígitos, las personas han perdido poder adquisitivo, pero además la pandemia y los efectos de la pandemia han subrayado las enormes desigualdades. Nunca hay que olvidarnos que cuando hablamos de América Latina y el Caribe, estamos hablando de la región más desigual del mundo, donde está la gente más rica y donde está la gente más pobre. Y en esas desigualdades hemos tenido que vivir pandemia, más los efectos de la inflación, más los efectos de algo que nos queda muy lejos aparentemente, pero que nos va a empezar a, a compeler, que es los efectos de la guerra de Ucrania y los costos del gas, los costos de la vida. Así es que la pandemia nos vino a recordar que vivimos en una de las peores, en una de las regiones con mayor desigualdad, la poca inversión de los países que se hace en salud pública y que vivimos también en un contexto donde las muertes previsibles son hoy absolutamente, han dejado de ser, eh, han dejado de ser atendidas de manera adecuada. Hay que decir también que durante la pandemia tuvimos algunos regímenes de excepción que fueron claramente violatorios de derechos humanos en Jalisco, en México, en Chile, en Ecuador. Pudimos ver algunos espacios de restricciones de derechos. Y hoy no hay que olvidar, por eso me gusta, Roberto, la pregunta de qué efectos ha tenido y qué tiene la pandemia, pero no hay que olvidar que aquellos efectos, pero los efectos que hoy venimos arrastrando y que pueden también traducirse en menor gasto público en temas de derechos humanos y en temas de derechos sociales. Sin duda. Y qué bueno que enfatizas, digamos, las dos caras de la moneda, Tania, el punto de que pues, hay más vulnerabilidad derivada de la pandemia en muchos grupos sociales, por un lado, pero también el Estado, digamos, se ve afectado y quiero enfatizar, digamos, para el auditorio la importancia del papel positivo que debe tomar el Estado en la protección de derechos humanos, ¿no? Sobre todo en la región latinoamericana. Ana, mencionaba al final de su respuesta, Tania, el tema de los derechos sociales, un tema importantísimo en el caso de América Latina, sobre todo por la enorme desigualdad social que también mencionaba Tania muy atinadamente. En el caso de Panamá, ¿qué derechos sociales te merece mencionar y qué se ha hecho al respecto frente a los retos que presentó la pandemia? Realmente la pandemia sin duda pues nos afectó en muchísimos aspectos. Sin embargo, creo que fue un mecanismo por el cual el Estado se vio obligado a tomar decisiones y invertir de forma directa en infraestructura. En este caso puedo decir pues que el Estado panameño
no tenía una infraestructura tecnológica como tal para atender la problemática de educación a larga distancia, y pues a partir de la pandemia necesariamente pues se vio obligado no solamente a capacitar a los docentes en esta materia, sino que a invertir en infraestructura tecnológica para tratar pues de acortar estas líneas que naturalmente se estaban generando por el distanciamiento que se mantenía, ¿no? Y eso permitió pues que los niños no perdieran tanto tiempo de clases, y sin duda pues acogiendo las recomendaciones que se hicieron por parte de los organismos internacionales, como en el caso de UNICEF, que solicitó pues a los estados que establecieran medidas adecuadas para que pues los niños no perdieran clases, porque definitivamente era un tiempo que no se iba a poder recuperar. Sin duda debemos decir que es como un ensayo y un error, porque no, o sea, al no tener un sistema como tal establecido, entrar en este sistema nuevo para muchos sectores, porque obviamente, pues en el caso de las escuelas privadas, habían muchas que mantenían pues este sistema de tecnología y de educación a distancia, pero en el caso de las escuelas o de la educación pública no era una realidad, y hoy por hoy pues se puede manejar más a distancia el tema, y también pues se ha logrado digitalizar como tal pues la educación, no al 100%, pero sí en gran medida. Adicional a esto también otros pues servicios que prestaba el Estado también se han logrado a través de plataformas digitales, y esto ha permitido pues tener un poco más de acceso y celeridad, porque eso también es acceso a la justicia. Eso también es permitir que el ciudadano como tal pueda tener mayor empoderamiento, porque al tener información en bases de datos, información a través de una página web, pues también permite que todos tengan acceso en todo momento. Y en el caso de la salud, debo decir que el Estado panameño pues fue de los primeros que asumió la compra de las vacunas en tiempo oportuno y la adecuación de los hospitales. Entonces, es increíble cómo pudimos ver anterior a la pandemia, pues las necesidades que teníamos, pero la pandemia sin duda obligó al Estado a generar una inversión pública importante. Sin embargo, pues también debemos decir, Roberto, que en este lapso se generan otros temas, ¿no? Obviamente el tema de la limitación de derechos de circulación, de libertad de expresión, el tema también pues del estado de emergencia que mantiene el Estado panameño, también de alguna manera limita ese derecho o ese empoderamiento que puede tener el ciudadano a solicitar pues transparencia en cuanto al manejo de los recursos públicos del Estado y todo esto, Claro. ¿no? Sin duda, y sobre el estado de excepción podremos volver, porque es un tema interesantísimo que incluso también Tania había mencionado, y que en diversos países de la región se tomaron medidas, en algunas veces controladas por sus cortes constitucionales, como el caso de Colombia, que fue muy interesante lo que hizo su corte. Pero para ir ahí, Diego, antes me gustaría nos dieras una reflexión en términos generales, desde tu punto de vista, bueno, digamos, en el programa solemos hablar también del papel que juegan, por un lado, los tribunales constitucionales o cortes supremas en la protección de derechos humanos, y por otro lado, la movilización social. Digamos, son dos piezas en la ecuación muy relevantes para entender, digamos, lo que podemos lograr en protección de derechos. Yo sé que esto podría ameritar una respuesta para cada país en la región, pero en términos generales, ¿cómo ves la movilización social por un lado y por otro lado el papel de los tribunales constitucionales? A ver, mira, yo empezaría con lo que tiene que ver con los tribunales constitucionales, un poco en esa dinámica desde lo internacional a lo nacional, si se quiere, y un poco entender la dinámica entre esos dos niveles, que son uno solo en realidad. Hay líneas ficticias entre el ámbito internacional y lo nacional. Creo que cuando se habla de los derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal, estas normas internacionales y los órganos que las aplican, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, adquieren un espacio real cuando se comunican con los actores nacionales. Y hay una sincronía natural, por supuesto, cuando hablamos en clave de derechos con el aparato judicial nacional. De ahí, nuevamente, el órgano máximo en cada país, la Corte Suprema y o Constitucional en cada una de nuestras democracias, juega un papel crucial en la protección primaria de los derechos reconocidos en estas normas internacionales. O sea, para ponerlo a veces en forma muy coloquial, los que deben proteger los derechos consagrados en la Convención son los mecanismos nacionales, y nuevamente los tribunales nacionales juegan un rol fundamental en esa dinámica. Solo si ellos por alguna razón no pueden o no llegan a proteger esos derechos, se activa la Comisión y la Corte Interamericana, los mecanismos de Naciones Unidas, Comité contra la Tortura, etcétera.
Luego, el estado óptimo es la protección nacional. De ahí que es crucial ver cómo han actuado estos órganos nacionales y, por supuesto, los altos tribunales de cada uno de los países. Hay ejemplos de todo tipo en el trabajo de estos mecanismos nacionales en ejercicio de lo que se llama, y no voy a entrar a hablar en términos académicos, del control de convencionalidad, pero algunas de los oyentes conocerán esta noción muy importante, que es que estos órganos nacionales interpretan a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos las normas nacionales para que sean compatibles. Hay ejemplos recientes, por ejemplo, en países como Colombia, mencionabas tú, donde efectivamente se han emitido algunas sentencias relacionadas, de hecho, en los últimos 2 años, por ejemplo, con el tema del uso proporcionado de la fuerza en el contexto de la protesta social, que tiene que ver un poco con la segunda parte de la pregunta, en el ámbito ya polarizado, la gente saliendo a las calles a protestar y la reacción de la fuerza pública de forma desproporcionada con el uso a veces letal de la fuerza. Luego, el análisis que hacen los tribunales nacionales, en el caso de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el 2020, en relación al uso proporcionado, son muy importantes. En una sentencia de la Corte Suprema se dieron algunas pautas de cuál era ese uso proporcionado de la fuerza en el contexto de la movilización social pacífica en las calles de varias ciudades de Colombia. Ahora viene ese segundo momento, que es la implementación real de las sentencias, que fue lo que sucedió en el caso colombiano. Sale esta sentencia, pero el gobierno colombiano no acata plenamente lo que allí estaba contenido. Sí, se emiten decretos con algunos protocolos relacionados con el uso de la fuerza, más en la práctica siguen existiendo abusos en las calles. Luego, es un tema de muchos niveles. Cuando uno está pelando la fruta, empiezan a salir nuevos niveles, y en el corazón de esta fruta están las semillas. Cómo se lleva a la práctica todo este andamiaje internacional, nacional, las sentencias de las Cortes Supremas en el ámbito puntual. Habría otras sentencias para mencionar, en el caso de Chile, relacionado, por ejemplo, con los derechos de comunidades indígenas en territorios sagrados, sentencias interesantísimas en las cuales se usan las normas internacionales, pero aplicadas en el ámbito nacional por el Tribunal Supremo. En el caso de Belice, podríamos después hablar un poco más sobre algunos de estos ejemplos, Sí, pero creo que es bien. crucial en el ámbito nacional el rol de estos tribunales. Sin duda. Y estos tribunales, como dices, dialogan, conversan, se vinculan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, en el caso de México, actualmente se está discutiendo en la Suprema Corte el tema de la prisión preventiva oficiosa, particularmente a la luz de los estándares interamericanos y de que la Corte Interamericana también tiene en su mesa una decisión sobre el tema y que muy probablemente vaya a la par de la decisión de la Suprema Corte. Tania, para el público, ¿cómo ayúdanos a vislumbrar en tu primera intervención? Mencionaste la capacidad de nombrar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me gustaría también ponerla sobre la mesa la temática de la transformación que pueden lograr, si es que lo pueden lograr desde tu punto de vista, organismos como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Es decir, un mexicano o mexicana quiere saber por qué le beneficia o no le beneficia que existan estos organismos y cómo puede transformar su realidad social cotidiana todos los días que sufre, padece, etc. Me encanta esa pregunta porque creo que es la pregunta de ¿y a mí eso para qué? ¿A mí eso para qué me sirve como una ciudadana y como un ciudadano a pie? Pero a mí, en el caso de México, siempre me gusta dar un ejemplo que está relacionado con una solución amistosa, uno de los mecanismos que tiene la Comisión Interamericana de hace tiempo, que es el caso Paulina contra México. El caso Paulina es el caso de una niña que fue víctima de violencia sexual y que en Chihuahua, cuando ocurrieron los hechos, en Baja California, cuando ocurrieron los hechos, no estaba contemplada la anticoncepción de emergencia. Entonces, la madre de Paulina la lleva al hospital y finalmente Paulina da a luz a un niño sin que medie su voluntad y después de haber sido víctima de un acto sexual, de una violencia sexual. El caso de Paulina fue traído a la Comisión Interamericana por la sociedad civil, por una importantísima organización mexicana que se llama GIRE, que litiga casos en materia de derechos sexuales y reproductivos, y se decide concluir con el caso mediante una solución amistosa. Una niña
en Baja California, que es víctima de violencia sexual. Las abogadas conocen el caso, traen el caso a la Comisión Interamericana y gracias a esa solución amistosa, el Estado mexicano se obliga a poner en la norma oficial mexicana la anticoncepción de emergencia y poner una norma oficial mexicana relacionada con la disponibilidad de la anticoncepción de emergencia, especialmente en casos de violencia sexual. Imagínense la historia de Paulina hace 20 y 25 años, cómo nos ha cambiado la vida a todas las personas que tenemos capacidad gestante en un país como en México, ¿no? O sea, una historia de una niña, pero podemos hablar de tantas otras historias que son similares y que nos han cambiado la realidad en México. Por ejemplo, pensemos en aquella reforma constitucional del 2011 en México que hizo que las normas internacionales, los convenios internacionales estuvieran en la misma jerarquía constitucional o incluso supranacional respecto a nuestro ordenamiento jurídico. Miren, yo tengo he trabajado muchos años en este tema. Y hace como 15 años, 20 años, cuando yo iba con jueces y magistrados mexicanas y mexicanos, me decían, no vamos a hablar aquí de la Convención Americana, de la CEDAW, de la Belén do Pará, de la Convención contra la Tortura, porque eso ni es ley, eso aquí ni se aplica. Imagínense cómo por una sentencia de la Corte Interamericana, ese concepto de la no aplicación de los tratados ha cambiado totalmente, al punto tal que hoy en la Constitución mexicana los tratados internacionales son parte del ordenamiento jurídico y eso a las historias de las personas individuales también les cambia la vida, porque entonces una sentencia puede ser más garantista, puede estar motivada, puede estar fundada en tratados internacionales y aquello que podría parecer extrafalario como una violación a los derechos humanos, como una situación de debido proceso, hoy forma parte de lo cotidiano en un tribunal en México. Por eso, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, el sistema interamericano, pueden cambiar la vida de una persona, pero pueden cambiar la historia jurídica de un país. Sin duda, y quiero enfatizar esto que dices, en los últimos años en México ya vemos, digamos, cotidianamente en la Suprema Corte, por ejemplo, una perspectiva para juzgar con derechos, digamos, y esto luego se vuelve más específico, con perspectiva de género, con perspectiva de discapacidad, etcétera, pero sin duda ha cambiado, se ha transformado la forma de juzgar, y cuando la Corte ha empezado a hacerlo, pues los distintos tribunales federales lo han empezado a hacer. Y esto evidentemente se traduce pues en una mejor justicia, una justicia que, pues digamos, sustantiva para las personas que vivimos en México. Es momento de hacer una segunda pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter de Reniembro1 o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con una experta y un experto sobre la situación de derechos humanos en América Latina. Desafortunadamente, Tania Arnau se tuvo que ir del programa, ya nos había avisado por un compromiso profesional que tenía agendado. Pero bueno, Ana, me gustaría retomar la conversación contigo y nos explicaras al auditorio qué es esto de los estados de emergencia, con lo que ya hemos mencionado, se mencionó en algunas de tus intervenciones y también en una intervención de Tania, y en qué consistió, cómo se llevó a cabo en el caso de la pandemia en Panamá. Bueno, Roberto, en el caso de los estados de emergencia, pues debemos decir que son mecanismos que establecen las constituciones políticas de cada país. Es decir, el constituyente le da esta facultad pues, al gobierno que administra el Estado como tal para que establezca en casos muy particulares la suspensión de ciertos derechos constitucionales, es decir, derechos fundamentales. En este punto debemos indicar pues, que en el Estado panameño, y me gustaría poner el ejemplo de la pandemia, se hizo, pues en marzo de 2020, se hizo la declaración de estado de emergencia en virtud pues, de la situación sanitaria que estábamos viviendo, no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Apenas ingresa pues, el primer caso, el Estado panameño se pone en movimiento y digamos que unas 2 semanas después estamos en estado de emergencia. ¿Y qué significó para los panameños estar en estado de emergencia? Primero, que se establecía la limitación de la circulación. Es decir, a nosotros se nos dijo, bueno, mujeres van tal día, hombres van
otro día. Adicional a esto también, pues horas de circulación según la cédula que teníamos, la cédula que es el documento de identificación personal de los ciudadanos, pues en virtud de eso podíamos salir a hacer compras al supermercado, es decir, hubo una limitación importante en cuanto pues al tema del derecho a la libre circulación, inclusive el derecho a la libre asociación que podíamos tener, porque obviamente no podíamos reunirnos como tal, porque eso podía tener algún inconveniente. De hecho, pues esta situación en algún punto sí fue digamos que denunciada ante la Corte Suprema de Justicia porque se habían establecido los llamados toques de queda, que es decir, no puedes circular después de cierta hora. Entonces, esto se levanta ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Justicia dice, oye, nosotros estamos llamados a defender la Constitución política y pues el primer derecho humano que nosotros debemos proteger es el derecho a la vida. Y el tema de la libertad de circulación en una circunstancia tan particular como es la pandemia y entendiendo pues que el virus era sumamente contagioso, pues naturalmente se tenía que proteger el derecho a la vida y por eso se limitaba el derecho a la circulación. En base a este criterio, la Corte Suprema de Justicia dice, bueno, no consideramos que es ilegal o inconstitucional más que nada este decreto que establece el toque de queda. Y en base a eso, pues se tomaron obviamente otras medidas y como lo dije anteriormente, pues en base mucho a las recomendaciones que se situaron por parte de los organismos internacionales. Muy bien. Y bueno, esto no sucedió, quiero enfatizar, solo en Panamá, en otros países. En el caso de México no hubo un estado de emergencia como tal dictado por el gobierno, pero en otros países sí, en el caso de Colombia, por ejemplo, y la Corte Constitucional llevó a cabo un control, digamos, importante, y es muy interesante también lo que sucedió ahí sobre los estados de emergencia. Gracias, Ana. Diego, me gustaría tocar otro tema importantísimo cuando hablamos de la protección de derechos humanos, el papel de los defensores y defensoras de derechos humanos. Sobre todo por las amenazas, el riesgo que ya implica ser una persona defensora de derechos humanos en la región, particularmente, por ejemplo, en temas medioambientales, también se ha convertido en un tema importantísimo. Cuéntanos qué hacen estas personas y digamos, qué riesgos se enfrentan. Claro, mira, el trabajo crucial, central que hacen las personas defensoras y defensores de derechos humanos, y a esto se suma, por supuesto, el trabajo de los periodistas, mal que bien sufren el mismo tipo de asedio en muchísimas de estas circunstancias. El tema de la implementación de los derechos humanos, otra vez a través de los tribunales, a través de normas nacionales, se hace realidad es cuando entra en contacto con la sociedad. Y quienes están allí buscando la protección de esos derechos, el reconocimiento de derechos, son los activistas de derechos humanos, las defensoras y defensores, los abogados, abogadas que le representan, los periodistas que están monitoreando minuto a minuto, no día a día, lo que sucede en el terreno, qué sucede con las comunidades, y son mal que bien los que hacen saltar las alarmas cuando sucede algo muchas veces en las regiones más apartadas de los países. Luego, el papel de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, no solamente es central, sino es absolutamente esencial. No podría haber vigencia de los derechos humanos sin la presencia permanente de las organizaciones sociales en el terreno, enviando información, enviando las alertas correspondientes sobre lo que está sucediendo y nuevamente, por lo mismo, son objeto usualmente de asedios, hostigamientos, amenazas, muerte, o sea, realmente están sometidos a muchísimas presiones precisamente porque cumplen ese rol y porque son mal que bien el primer punto de contacto con muchos de los grupos que están violando los derechos humanos, ya sea agentes estatales o actores privados, bandas criminales y demás en estas regiones. Luego, la protección, o sea, realmente el ejercicio de la función estatal para ofrecer una protección especial y diferenciada a los grupos de derechos humanos, a los defensores y defensoras y a periodistas, es realmente uno de los pasos más importantes que tiene que tomar las políticas públicas en diferentes países para garantizar la vigencia de los derechos humanos en cada uno de los países. O sea, es una de las grandes columnas sobre las cuales descansa el andamiaje del que hemos estado hablando de protección de derechos humanos internacional y nacional. Y es el eslabón, desafortunadamente, más débil y más vulnerable de toda esta estructura. O sea, si esto no funciona, deja de existir el andamiaje, deja de tener impacto a nivel nacional. Yo pondría como ejemplo inclusive el trabajo,
cuando vos mencionabas el trabajo en los órganos internacionales, en Ginebra, bastante alejado de la región interamericana, el Comité contra la Tortura, uno de los órganos de tratado similar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no podría hacer su trabajo si no es por la contribución permanente de las organizaciones sociales cuando se revisan los informes de México. Yo tuve la oportunidad de hacer ese informe en el caso de México y otros países, pero en el caso de México y las contribuciones y presencia permanente de las organizaciones sociales alimentando de información a Naciones Unidas y en este caso al Comité contra la Tortura fueron absolutamente centrales para poder hacer un trabajo razonable en materia del monitoreo en esa situación. Hay un círculo virtuoso, digamos, ¿no? Entre las contribuciones, los inputs que puede dar la sociedad civil. Creo que hemos hablado ya, organismos internacionales, sociedad civil, defensores de derechos humanos, tribunales constitucionales. Creo que, digamos, todos tienen que ir en una sintonía para que se logre la protección de derechos humanos. En el caso de Panamá, Ana, ¿hay algún tema que te preocupe especialmente para la protección de derechos? No sé si, digamos, derechos civiles y políticos o derechos sociales, o hay, digamos, derechos de las mujeres. ¿Cuál sería para ti uno de los principales temas en los que habría que poner un foco de atención? Digamos que el acceso, Roberto, porque obviamente también contamos con una población indígena importante, como lo mencionó Diego al principio, hay poblaciones que naturalmente o históricamente se han visto en este aspecto de poblaciones vulnerables como tal, no solamente las personas indígenas, sino las personas con discapacidad, las mujeres y los niños, y definitivamente que la pandemia pues nos ha hecho replantearnos todo el esquema de servicios que presta el Estado y pues la información también que se le proporciona al ciudadano. En este punto, pues debo decir que definitivamente nosotros no podemos decir que cumplimos al 100% con ese acceso a la justicia que pueda tener pues una persona, digamos que en comarca, porque el Estado panameño pues tiene divididas las poblaciones indígenas en 5 comarcas, y digamos que pues el acceso que ellos puedan tener no solamente a las instituciones administrativas como tal, sino a entender qué es lo que está proporcionando el Estado frente a lo que ellos necesitan. Creo que ese puente comunicacional todavía nosotros no lo hemos logrado equiparar como Estado y necesariamente se requiere equiparar. Y cuando me refiero a esto, me refiero también al tema de la educación y ese derecho que tienen pues todos los jóvenes, los niños y las niñas a poder tener acceso a una buena educación que les permita ir rompiendo esas dudas que tienen en cuanto a ese puente comunicacional con el engranaje del Estado como tal. Creo que es muy importante que dentro del sistema educativo panameño se pues incluyan pues las normas constitucionales, se incluyan pues ese conocimiento del Estado como tal y de la obligación que tiene el Estado frente a los ciudadanos, pero también esa obligación y esos derechos que nosotros tenemos como ciudadanos, porque últimamente, te puedo decir, nosotros pues desde el Colegio de Abogados hicimos un esfuerzo importante con el tema de pues recoger firmas para una nueva constitución y nos encontramos con que el ciudadano naturalmente no conoce la importancia que tiene la constitución. Entonces nos dice, bueno, ¿a qué viene esto? ¿De qué me funciona tener una constitución nueva? Y es justamente donde nosotros nos replanteamos y decimos, ¿qué está pasando con el ciudadano? ¿Qué está pasando con ese niño, niña, adolescente, con ese joven que ya va a ir a unas elecciones a votar prontamente y no está consciente de la responsabilidad que tiene el Estado en la prestación de servicios y más que nada en la garantía de esos derechos humanos, esos derechos fundamentales frente al ciudadano? Entonces, creo que es muy importante pues incluir en el sistema educativo normas pues que sean un poco pues más comunicativas de los derechos para que el estudiante pueda irse empoderando en cuanto a su papel como ciudadano en una sociedad, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto sí sería importante replantearnos lo que es el derecho a la educación como tal y ese acceso que pueda tener pues todo ciudadano a la justicia. Sin duda, creo que importantísimo el tema que mencionas, el tema de la difusión de la cultura de los derechos humanos. De hecho, este programa, pues uno de sus propósitos es precisamente ese, y bueno, me alegra que hayan aceptado participar. Nos tenemos que ir a la última ronda ya de conclusiones, reflexiones finales. Tenemos más o menos el tiempo similar como tuvieron para una pregunta. Si quieres, Diego, empezar contigo, ¿cuáles serían tus reflexiones, conclusiones para terminar el programa? Bueno, mira, yo creo que es importante darse cuenta de la fragilidad de los esquemas que garantizan los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Lo vimos durante la pandemia. La vigencia de los derechos humanos se vio afectada inmediatamente en muchísimos sectores sociales
tan pronto la pandemia empezó en marzo del 2020, el efecto en los derechos de las mujeres, por ejemplo, en particular de las niños y niñas y mujeres que se vieron sometidos a estos encierros que aumentaron dramáticamente la violencia doméstica. O sea, automáticamente los derechos de las personas en movilidad, de refugiadas, personas desplazadas, migrantes, inmediatamente sufrieron un impacto directo en la vigencia de muchos de sus derechos, pasando por la seguridad alimentaria, acceso a la salud, no podían, estaban en campamentos, hacinados, o sea, situaciones muy dramáticas de un momento a otro. El tema de las personas privadas de libertad, las personas en los centros de detención, los reclusos y reclusas sufrieron y han sufrido más de lo que venían sufriendo. Ya había hacinamiento espantoso en muchísimas de las prisiones de nuestro hemisferio. Ha habido casos importantísimos sobre este tema y luego ya no existían siquiera visitas por parte de las defensorías del pueblo, de las comisiones de derechos humanos, de los mecanismos internacionales para garantizar y verificar qué estaba sucediendo con las personas privadas de libertad. Luego, un efecto a todo nivel, simplemente con el hecho del surgimiento de la pandemia. Mi preocupación es lo que se viene y lo que se está viniendo en relación al resquebrajamiento democrático. Yo creo que cuando cada persona ejerce su derecho a votar por su representante en el Congreso o a la presidencia, tiene que pasar por la cabeza de esa persona qué efecto va a tener mi voto, a quién estoy eligiendo. ¿Es una persona que es garantista, que está pensando en la garantía de los derechos humanos o no? Simplemente caer en los discursos populistas que les ofrecen muy fácilmente soluciones falsas a las personas puede llegar al resquebrajamiento inmediato de nuestras democracias, y yo creo que el efecto sísmico que puede tener esto en la vigencia de los derechos humanos no se compara a lo que sucedió durante la pandemia. El resquebrajamiento democrático puede acabar con muchísimas de las garantías de derechos humanos, acceso a la justicia, debido proceso, integridad personal, derecho a la vida, el catálogo de derechos de un solo plumazo. Esa creo que es una de las preocupaciones centrales para que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad de ese momento central, el voto. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Ana, tu conclusión o reflexión final. Bueno, Roberto, muchísimas gracias también por el espacio, a Diego y a Tania, pues que nos acompañaron en esta mañana. Definitivamente que pues los estados tienen que mantener un esfuerzo continuo en lo que es la asimilación de estas normas de derecho internacional, porque como lo mencionaba Diego al principio, hay líneas muy delgadas en el derecho internacional y el derecho nacional, pero naturalmente pues la Corte Suprema de Justicia ejerce una labor muy importante en la interpretación de lo que van a ser las normas de derechos humanos, y de esa misma manera pues las instituciones administrativas como tal. Y yo insisto mucho en esto porque naturalmente pues el poder judicial se utiliza como una excepción frente a las instituciones administrativas como tal. ¿Por qué? Pues las instituciones administrativas son las que brindan este servicio constante al ciudadano, y por eso creo que es muy importante este esparcimiento de la cultura de derechos humanos, que todos los ciudadanos puedan tener ese empoderamiento social y decir, bueno, yo como ciudadano tengo un derecho y puedo ejercerlo de tal forma, y eso también nos va a ayudar a tener una sociedad un poco más equitativa, digamos, ¿no? Y creo que hacia eso tenemos que ir, y definitivamente pues exigir a nuestros gobernantes que cumplan con las normas de derechos humanos, entendiendo que nosotros también como ciudadanos debemos cumplirlas, porque no solamente es una obligación que viene desde el Ejecutivo como tal, sino que también viene desde la sociedad. Y creo que es muy importante este tipo de espacios, Roberto, porque también nos ayudan pues a enterarnos qué está pasando en otras partes del mundo y saber cómo están manejando el tema de derechos humanos y pues todo lo que se puede hacer. Realmente en Panamá, pues nosotros tenemos la Defensoría del Pueblo, que también es una institución que vela de alguna manera por el tema de los derechos humanos, así, o sea, más que nada en el ámbito administrativo como tal, y también ayuda muchísimo pues a que el ciudadano pueda tener un acceso de forma directa a esta institución y generar pues las acciones tendientes a que su derecho, que pueda ser conculcado en alguna forma, pueda ser pues respetado de otra manera, ¿no? Entonces, de verdad que agradezco el espacio, y pues a Diego, muchísimas gracias también
acompañarnos esta mañana. Pues gracias a ustedes, fue un gusto tenerles. Pusiste sobre la mesa una institución importantísima, también las Defensorías de Derechos Humanos, también nos faltó tal vez alguna reflexión sobre la academia, pero bueno, ya habrá otras oportunidades sin duda para seguir conversando sobre este tema que nos interesan a todas y todos. Les recuerdo a quienes nos escuchan que el día de hoy platicamos sobre la situación de los derechos humanos en América Latina y que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.